Golpe de anexión de Checa a Kaliningrado. Putin no se esperaba eso. Bienvenidos al canal de YouTube de Águilas de Ucrania. Hoy se están produciendo nuevos desarrollos en la ocupación lanzada por Rusia contra el Estado ucraniano. Las fuerzas ucranianas continuaron con sus éxitos contra el ejército ruso. El líder ruso Vladimir Putin se volvió loco después de las derrotas. Las fuerzas ucranianas recuperaron todos los territorios capturados por el ejército ruso al comienzo de la invasión. Como recordarán, después de los ataques ucranianos en la región de Kherson, los soldados rusos incluso dejaron sus municiones allí y huyeron. Posteriormente, fue reconquistada por el ejército ucraniano en otra de las zonas críticas, Melitopol. Después de que muchas de las regiones más críticas de su ocupación fueran recuperadas por el Estado ucraniano, solo la región de Kaliningrado quedó en manos del Estado ruso. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana hubo un nuevo desarrollo en esta región. Golpe de anexión de Kaliningrado por parte de Checa. Putin no se esperaba eso. Después de la anexión ilegal por parte de Rusia de partes del territorio ucraniano en la región suroeste del país, los políticos de la República Checa están discutiendo sobre la partición de la región rusa de Kaliningrado. Ahora, una petición satírica lanzada por los checos para hacer precisamente eso ha sido firmada por más de 13.000 personas. En checo conocido como Kralovec, Kaliningrado se encuentra a 412 millas al oeste del resto de Rusia, entre Polonia y Lituania. Originalmente fundada por los caballeros teutónicos en el siglo XVIII, se la conoce como Königsberg o Kings, la ciudad también conocida como La Roca. Eventualmente se convirtió en la capital de Prusia y luego perteneció a Polonia, Alemania, la Unión Soviética y ahora Rusia. Kaliningrado, que hasta entonces formaba parte de Alemania y era una de las ciudades más importantes de Alemania, fue tomado de Adolfo Hitler por Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Potsdam de 1945, los aliados acordaron ceder la región a URSS. Después del colapso de la Unión Soviética, Kaliningrado se convirtió en una región exterior de la Federación Rusa, y con el tiempo quedó bastante aislada en la región cuando los estados bálticos se unieron a la Unión Europea en 2004. Creemos que ha llegado el momento de devolverlo a un estado nuevamente, ya que Rusia lleva tanto tiempo jugando con Kaliningrado y su existencia ya se ha convertido en una tradición en menos de 800 años. Y dado que la ciudad fue fundada en su honor, el rey checo debe caer en manos de la legítima República Checa, escribe la petición. Como Rusia nos mostró en Crimea y ahora en el este de Ucrania, está bien pisar el territorio de un estado extranjero, declarar un referéndum allí y luego anexar la región. Así que tenemos una oportunidad única para expandirnos, tierras checas y finalmente obtener el acceso al mar, continuó. El miembro del Parlamento Europeo afirmó que si Moscú está dispuesto a lanzar referéndums falsos en Ucrania y anexar ilegalmente el territorio del país, debería estar listo para discutir el estatus de Kaliningrado. Hubo algunos desarrollos en el estado polaco con respecto a esta región. El ministro de Defensa de Polonia dijo el miércoles que el país ha decidido construir una barrera en la frontera oriental de Rusia con la región exterior de Kaliningrado y el trabajo comenzará el mismo día. Mariusz Blaszczak dijo en una conferencia de prensa que la medida fue impulsada por la necesidad de iniciar vuelos desde Medio Oriente y África a Kaliningrado y fortalecer la seguridad nacional cerrando la frontera. Blaszczak dijo en relación con esto, por los ingenieros del ejército polaco, Kaliningrado, el trabajo para construir una barrera temporal en la frontera con el Oblast comenzará hoy. Dijo también que el Ministerio de Defensa tenía la tarea de construir la valla en la reunión del Comité de Seguridad y Defensa del Consejo de Ministros. La barrera consistirá en 3 filas de alambre de púas como las que usan los ejércitos de todo el mundo, escribió Blaszczak, con 3 metros de ancho. Esta barrera temporal protege la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Previene o ralentiza significativamente un ataque híbrido desde Bielorrusia, dijo Blaszczak. El año pasado, Polonia experimentó una creciente presión migratoria en su frontera con Bielorrusia. Varsovia culpó al gobierno bielorruso por la crisis y dijo que la crisis había secuestrado a inmigrantes africanos y de Medio Oriente con la promesa de un fácil acceso a la UE. Blaszczak dio alguna información de que la barrera se acercará en el lado polaco y se instalará equipo de vigilancia electrónica para proteger a los animales. Rusia está tratando a toda costa de congelar la guerra en Ucrania, detener la ofensiva ucraniana y detener la ayuda militar occidental, dijo el jueves el presidente polaco.
Colega montenegrino Milo Andrej, en una rueda de prensa tras reunirse con Đukanović en Varsovia, Duda dijo que Rusia estaba a la defensiva y que las sanciones contra Moscú habían tenido éxito en evitar que Rusia produjera armas modernas, como resultado de lo cual estaba usando armas de respaldo de la década de 1960 e incluso de antes. Mirando lo que ha hecho la diplomacia rusa, las llamadas telefónicas del ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov a Londres, Washington, París, Berlín. Puedo decir brevemente, Rusia está tratando de congelar este conflicto a toda costa, para detener la ayuda militar de los países de la Alianza del Atlántico Norte, porque en realidad está perdiendo la guerra, porque está siendo expulsado de los territorios ocupados. Rusia se está retirando, Rusia no está en condiciones de oponerse al coraje de Ucrania, la determinación de los soldados ucranianos apoyados por la ayuda militar de Occidente, incluidos los daños a las centrales nucleares y el uso de bombas sucias. Según el presidente polaco, la guerra desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero podría dividirse en fases, siendo la última el contraataque de Ucrania en el este. Recordemos brevemente algunas sanciones en Lituania con respecto a Kaliningrado, de que Lituania, miembro de la OTAN, bloqueara el tránsito de estos bienes a Kaliningrado. Rusia advirtió que su respuesta podría ser dura. Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, dijo la semana pasada que Vilnius no ha actuado por su cuenta, destacando la orientación de la Comisión Europea sobre las sanciones desde el 17 de junio. Los materiales de carbón, metal, construcción y tecnología están en la lista de sanciones impuestas por Lituania, protegida por la OTAN. En una serie de declaraciones, Moscú también criticó duramente las restricciones de tránsito ferroviario del país desde Rusia a su propia región semi-externa. Mientras tanto, Estados Unidos contó con el apoyo de Lituania, diciendo que un ataque a un miembro de la OTAN se consideraría un ataque a toda la alianza. Rusia y Kaliningrado pasan por Bielorrusia y Lituania. La UE ha impuesto 6 conjuntos de sanciones a Moscú desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra de Rusia en Ucrania. Los paquetes fueron recibidos, entre otros, por el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei. Apuntan a Lavrov e incluyen prohibir la importación de petróleo y carbón y la exportación de artículos de lujo. También prohíben que los bancos rusos y bielorrusos utilicen el sistema internacional SWIFT. La decisión de Lituania de bloquear el tránsito de ciertos bienes en la lista de sanciones de la UE desde su territorio a Kaliningrado ha vuelto a poner en conflicto a Rusia y Occidente, ya que la guerra en Ucrania dura ya 4 meses. Kaliningrado por ferrocarril a través de Lituania, la región rodeada por miembros de la OTAN, ha estado en el centro de las discusiones últimamente. Un activo estratégico y militar para Rusia, Kaliningrado es el único puerto ruso en el Báltico que está libre de hielo durante todo el año. Kaliningrado anteriormente fue parte de Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se ha convertido en una provincia rusa distante. ¿Qué hará Rusia después de las intervenciones en Kaliningrado? Lo veremos pronto. Gracias por mirarnos.